Hola, soy Miguel Ángel Hurtado y hoy le vengo a dar acerca de Gabriel García Márquez y su impacto cultural. Es curioso que mis hijos, ahora yo les pregunto de esta época y ellos me recuerdan como un hombre que estaba encerrado en un cuarto y que no salía nunca, y yo tenía la impresión de que era el ser más humano y más sociable del mundo. Y ahora me di cuenta que durante 18 meses no salí del cuarto. Gabriel García Márquez nació el 6 de marzo de 1927 en Aracataca, Colombia, hijo de Gabriel García y de Luisa Márquez, pero criado en gran medida por sus abuelos, debido a que sus padres se mudaron a Barranquilla para intentar ahorrar dinero para comprar una casa. Esto le permitió a Gabriel tener la suficiente influencia para crear lo que en un futuro conoceríamos como su obra. Su abuelo era coronel e introdujo a su nieto a conocer cómo era el ejército colombiano, además de algunos relatos como la Guerra de Mil Días, que terminarían contextualizando un poco la percepción que tenía en su forma de escribir, complementando a su vez con la otra contraparte, la de su abuela, que implantó en él relatos de fantasía. A pesar de su corta edad, Gabo era un niño muy talentoso. Su abuelo, de hecho, le veía mucho potencial como ilustrador, de que realmente era muy bueno y no simplemente había reconocimiento por parte de su abuelo y de su abuela, que estaba cansada de recoger los desastres que dejaba el pequeño Gabriel, sino que un profesor, al ver que se había hecho muy famoso en su colegio debido a ilustraciones de mujeres desnudas, por ejemplo, creía que iba a ser un pintor exitoso. Pero a Gabriel no le movía el piso, simplemente lo utilizaba como un hobby. Incluso llegó a declarar que los pintores eran simplemente los que pintaban puertas. Escribir, por supuesto, era lo que le encantaba, lo que le apasionaba. Su padre, de hecho, decía de que era una persona, como decimos en Colombia, que hablaba mucho cuento. Cuando le pasaba algo, lo que contaba era eso, pero 10 veces más exagerado. Y él achaca las ideas que tuvo en el futuro como la imaginación y la creatividad, que en ocasiones se le daba de forma natural, ¿no? Una persona que cuenta algo y de la nada te mete, no sé, 6 dragones, no, obviamente no tanto, pero por ese estilo. Además también su padre decía que, bueno, él también lo llegó a confirmar, que no era un buen lector, debido a que su libro favorito era los diccionarios. O sea, raro. Pero sí, no podía con los cuentos, leía 2 o 3 páginas y ya se aburría, porque para él los diccionarios eran mucho más interesantes, porque él sabía que le iban a servir en un futuro a brindarle información un poco más precisa. Pero como dije, su sueño, su pasión siempre fue la escritura. De hecho, desde muy joven trabajaba en revistas nacionales, haciendo artículos de opinión o escribiendo cuentos para catálogos juveniles, llegando así a la etapa universitaria. Gabriel lo tenía claro: si la escritura era su pasión, tenía que dedicarse a algo que lo ayudara a potenciar su arte. Pero su familia también la tenía claro, y es que querían que cursara la carrera de Derechos, debido a que lo consideraban una opción un poco más segura que a lo que pretendía dedicarse el señor Gabriel García Márquez. Algo que terminó sucediendo por mera presión, no por gusto, porque estando allá dijo, bueno, esto no es lo mío, y de verdad no le gustaba. Para sobrellevar el mal gusto que tenía con esa carrera, empezó a escribir cuentos para el diario El Espectador, algo que le ayudó a hacerse un poco más de nombre. Por cosas del destino o por lo que sea, sus estudios fueron interrumpidos por el famoso Bogotazo, que tras la muerte de Eliezer Gaitán se desató una ola masiva de violencia, llevando a, bueno, obligando más bien a Gabriel García Márquez a trasladarse a la Universidad de Cartagena, donde conocería a su amor. No el primero sucedió cuando era tan solo un estudiante de alrededor de 13, 15 años, y fue su maestro, algo que obviamente no fue correspondido, ¿no? O sea, ¿se entiende?
Pero así, en la Universidad de Cartagena conocería a la que iba a ser la mamá de sus hijos, la señorita Mercedes Gasha, con la cual se casaría y tendría 2 hijos, Gonzalo y Rodrigo. También en esa etapa de la Universidad de Cartagena empezó a trabajar con el diario Universal y de todas formas, tiempo después, en 1950, desistiría de su camino como abogado y se centraría completamente en la escritura. Bueno, en la escritura como tal, no. Tuvo un paso por el periodismo, específicamente como reportero en el diario El Raldo. Y también perteneció al grupo Barranquilla, porque se me olvidó decir que para eso tuvo que mudarse a Barranquilla. Y pues bueno, debido a eso, pues pudo pertenecer al ya mencionado grupo, donde compartió escenario con gente como por ejemplo Álvaro Cervera. En 1954, un amigo lo convenció de volver a Bogotá, al cual terminaría haciendo para trabajar en el diario El Espectador, donde actuaría como reportero y además como guionista y crítico. Gabriel, a lo largo de los años, había desarrollado un gusto por el cine y por la televisión en general. Incluso permitió que algunas de sus obras se trasladaran a la pantalla. Por ejemplo, Memorias de mi Pug, Tristes, El coronel no tiene quien lo escriba o Los niños invisibles. Durante su trabajo como reportero, publicaría su primera obra, La hojarasca. Además, actuaría como corresponsal y conocería varios países, como Francia, Polonia, entre otros. Incluso llegó a dirigir una prensa llamada Prensa Latina de Cuba, al cual a tan solo un año de haber trabajado renunciaría por los problemas del régimen de esa época. Volvería a México y en 1961 publicaría su segunda y tercera obra, El coronel no tiene quien escriba y el relato de un náufrago. Pero en 1957 publicaría la obra que lo haría ser conocido internacionalmente, 100 años de soledad, su proyecto más ambicioso y más exitoso. Tan ambicioso era que duró 19 años en concretarse y tan exitoso fue que se tradujo en 100 idiomas, algo que se vio reflejado en las millones de ventas que vendió y todo el reconocimiento que ganó Gabriel García Márquez a través de dicho libro. Tanto fue así que algunos expertos y conocedores del tema como Pablo Neruda afirmaron que es la segunda mejor novela escrita en castellano después de El Quijote de la Mancha del gran Miguel de Cervantes. Y claro, podemos ver que para los que fueron contemporáneos en esa época, el impacto que tuvo ese libro influenció a toda una generación y convirtió a Gabriel García Márquez en un referente. Lo que se venía después era la consagración. Ya había recibido múltiples premios por sus grandes trabajos y de sus grandes libros, pero la consagración completa vendría en 1984, donde lo premiaron con Premio Nobel de la Literatura, un hecho histórico, algo impresionante que hablaba muy bien de lo que fue y de lo que sigue siendo, si tenemos en cuenta el legado que ha dejado Gabriel García Márquez. Pero todo comienzo tiene su final. Al final de los 90 lo diagnosticaron con cáncer. Sus 2 últimas obras fueron en 2002, cuando habló a través de un escrito sobre sus memorias, Vivir para contarlo, y publicó su última novela en 2004, Memoria de mis tristes. Permíteme interrumpirte, porque tenemos que dar otra noticia muy dolorosa para el mundo de las letras, para Colombia entera, para Latinoamérica, para el mundo, porque se ha confirmado la noticia de Gabriel García Márquez, el maestro Gabo, el Premio Nobel de Literatura colombiano. La noticia
ha sido confirmada a CNN, no solamente por la prima del escritor, Margarita Márquez, sino también por el embajador de Colombia en México, José Gabriel Ortiz, quien ha confirmado que Gabo, nuestro Gabo, ha muerto en la Ciudad de México después de luchar contra una neumonía por más de una semana. Lo que me inspiró para hacer este video es dar el mensaje de lo resiliente que a veces tenemos que ser para alcanzar eso que tanto nos gusta, que tanto nos llena. Gabriel García Márquez era alguien muy talentoso, que podía, se podía dedicar a cualquier cosa, realmente. Tranquilamente podría haber sido ilustrador, podría haber sido periodista, podría haber sido cualquier cosa. Y al final pudo hacer muchas de esas cosas, pero nunca abandonando lo que realmente le apasionaba, que era la escritura. Y aunque ya no está, nos seguirán acompañando su increíble legado a través de escritos y libros muy impresionantes, y siempre será recordado como un genio de la literatura.